Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad una vez más de podernos congregar y poder recibir esta clase, el hombre conforme al corazón de Dios. Hoy estaré compartiendo el sexto tema de los 21 temas que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes en este seminario. Hoy nos toca estudiar el tema descalificado por los hombres, pero ungido por Dios. Y le voy a invitar a que abramos la escritura en Primera de Samuel, en el capítulo número 16. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Primera de Samuel 16, del 1 en adelante, dice así: Y el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque dentro de sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿Cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: Toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿Vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia, el exterior, pero el Señor mira el corazón. Bueno, damos gracias a Dios en esta hermosa mañana por esta cita bíblica. Dios había tomado la decisión de destituir a Saúl, ya por mucha desobediencia que Saúl había tenido hacia Dios y hacia el profeta Samuel. Dios decidió quitarle el reino y dárselo a uno conforme al corazón de Dios. Escogió al profeta Samuel para que fuera a la casa de Isaí, a esa familia, y le dijo Dios a Samuel: ahí te voy a mostrar lo que has de hacer y te voy a decir a quién vas a ungir de los hijos de Isaí. Dios le dio órdenes a Samuel que fuera a la casa de Isaí, pero nunca le dio el nombre de cuál era el hijo de Isaí al que Samuel tenía que ungir. Podemos ver que en la casa de Isaí hubieron prácticamente 8 personas descalificadas. Los 7 hijos de Isaí fueron descalificados por Dios, y David fue descalificado por papá, por mamá y por sus hermanos, mas fue el elegido por Dios. Tanto el profeta Samuel como nosotros, Dios nos quiere dar una tremenda enseñanza. Y quiero dejar claro, mis amados hermanos, que no tenemos la menor duda
que Samuel era un profeta genuino de Dios. Y sin embargo se equivocó 7 veces. Esto nos da a entender que los hombres son vulnerables o somos vulnerables. Que los hombres nos podemos equivocar, aún siendo genuinos. Un profeta no es 100% perfecto, ¿verdad? Y en cualquier momento, pues se puede equivocar. Pero lo importante de esta parte es que Dios le dejó claro al profeta Samuel que Dios no mira como los hombres miramos. La mayoría de nosotros nos vamos por lo de afuera, por lo externo, por el físico, por los talentos, por los dones. Mas Dios ve lo de adentro. Tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente siempre, que Dios no nos escogió por ser bonitos, por ser feos, por ser profesionales. Dios nos escogió porque vio nuestro corazón. Eso es lo importante que nosotros debemos de tener. En el versículo 11 dice así: y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor. Esto es parte importante porque para Isaí, David no era elegido por Dios. Si los 7 hijos de Isaí habían sido descalificados, pues prácticamente él descalificó también a David. Isaí dijo, aún queda el menor y está apacentando ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Fíjense cómo son las cosas. El que fue descalificado por los hombres fue el elegido por Dios. Fue el ungido por Dios. En la medida que comprendamos este principio, cambiará totalmente nuestro ministerio. Yo creo que muchos de nosotros estamos en el ministerio, pero no hemos tenido la revelación. No hemos agarrado verdaderamente el rema del por qué fuimos elegidos por Dios para este ministerio. El día que nosotros tengamos la revelación y el rema del por qué fuimos llamados a este ministerio, vamos a poder tener una mejor relación con las demás personas. Según leímos, David también, a la vista de los hombres, tenía buena apariencia. Aunque Dios le dijo a Samuel que no se fijara en la apariencia, también Elí no era feo. También David no era feo. También el hombre conforme al corazón de Dios, pues tenía su toque, su físico, ¿verdad? Como para poder estar en un palacio, como para poder ser el rey de Israel. Pero Dios nunca se ha fijado en lo físico del hombre. Si alguien físicamente es hermoso, tiene que tener cuidado. Porque, por ejemplo, a Luzbel su hermosura lo mató. A Moisés su hermosura lo salvó. La Biblia dice, van a él la hermosura. Hablando de la mujer, para que no sea vanidosa. Según encontramos en la Biblia, nadie le dijo a David que el profeta Samuel había llegado a la casa de Isaí
para poder ungir a uno de sus hermanos. Prácticamente David no fue invitado por su padre a esa reunión. La orden desde que llegó Samuel es: manda a traer a tus hijos. Y Isaí mandó a traer a los 7. Dice la Biblia que Samuel los santificó. Ya iban a empezar prácticamente el banquete en casa para la unción del rey, pero no estaba el que Dios había escogido para que pudiera ser el rey de Israel. En otras palabras, hermanos, según lo que leemos en esta historia, el padre Isaí, la madre y los hermanos habían descalificado pues prácticamente a David para que él no fuera el ungido de Jehová. De igual forma, creo yo que el hombre juzga los limitantes o el conocimiento que tú y yo podamos tener. Encontramos en la Biblia que los 12 apóstoles del Señor eran descalificados por los sabios, por los entendidos de aquella época. Y los descalificaban porque eran del vulgo, los descalificaban porque eran pescadores, porque ¿qué manda? Eran iletrados. Prácticamente no tenían letra. Ellos eran personas que no habían ido quizás a la escuela, quizás algunos de ellos no sabían leer, aunque Lucas era médico, ¿verdad? Y Pablo también, una persona también discipulada por Gamaliel. ¿Cuáles serán los verdaderos servicios o requisitos que Dios pide para que tú y yo podamos servirle? El apóstol Pablo, por ejemplo, dice: le doy gracias a Dios que me llamó al ministerio porque me tuvo por fiel. Yo creo que uno de los requisitos para que Dios nos tome en cuenta para ir al ministerio es que seamos fieles. La fidelidad es algo bien importante. Aunque la familia de David lo discriminó, Dios lo que vio en David fue su corazón, y Dios declaró que David era el hombre conforme a su corazón. El hombre evalúa los talentos, el hombre evalúa los dones. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo: no sigan a la gente por sus dones, por sus talentos, sino por sus frutos. Los dones, los talentos son regalos. Un don es una dádiva. Y los frutos es algo que hay que trabajar, es un proceso, hay que sembrar. Los dones son dados por el Espíritu Santo y los frutos también son parte del Espíritu Santo. Pero si nos tocara que decidir, que elegir entre tener dones o tener frutos, pues definitivamente tenemos que marcar la gran diferencia y decir: bueno, yo aunque no tenga dones, pero sí quiero tener frutos. ¿Por qué razón? Porque encuentro en la Biblia que hay gente que tuvo dones y va directamente al infierno. La Biblia es muy clara en decir que un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Una persona que tiene dones no necesariamente es espiritual, ¿verdad? Vamos a encontrar gente extraordinariamente siguiéndole los dones con sobrenaturalidades y ni ora, ni ayuna, no es una persona espiritual. Una persona espiritual, aunque no eche fuera demonios, aunque no sane a nadie, aunque no tenga dones sobrenaturales, tendrá amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Una persona que en el momento de la prueba tiene calma es una persona que tiene comunión y relación con el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu los podemos tener nada más los que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Nada más. Una persona que no tiene
comunión, acercamiento con el Espíritu Santo, va a tener un mal carácter. Va a ser una persona que va a ser guiada más en la carne que en el Espíritu. Entonces, hermano, el hombre evalúa a las personas por medio de sus talentos, por medio de sus dones, por medio de sus virtudes. Y cuando ve defectos, el hombre prácticamente lo descalifica totalmente, ¿verdad? A veces, hermano, nos descalifican los hombres porque nos vieron alguna debilidad, porque nos vieron algún defecto, porque nos vieron algún pecado. Entonces, recuérdese usted que la iglesia de Cristo, lastimosamente, es muy en misericordia. Si hoy Dios nos dijera, ¿quieres caer en mis manos o quieres caer en las manos de la iglesia de Cristo? Dios mío, hermano, es como lo que le dijeron a David, ¿verdad? ¿Quieres caer en mis manos o quieres caer en las manos de tus enemigos? Entonces, hoy, lastimosamente, la iglesia no es una iglesia que practica la misericordia. Si nos ven algún defecto, si nos ven algún pecado, pues prácticamente estamos descalificados. Es por esa razón que muchos descalificaron también a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es bien interesante y nos debe de ayudar en el ministerio. No sé cuántos de ustedes han sido descalificados, no sé cuántos de ustedes han sido rechazados, han sido despreciados, no sé cuántos de ustedes han pasado por ese proceso dentro del ministerio y cuántos más faltan que nos rechacen, que nos descalifiquen. Aún a nuestro Señor Jesucristo lo rechazaron, lo discriminaron. El mismo maestro que tuvimos, así como se lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? No solo les dijo, las cosas que yo hice, ustedes mayores las harán, sino también les dijo, así como me trataron a mí, también así los van a tratar a ustedes. ¿Sabe que parte de la aceptación es ser rechazados? Yo creo que la mayor prueba que un hombre puede pasar en esta vida es ser rechazados. Una persona que fue rechazada desde el vientre de su madre quedó marcada. Quedó marcada. Esa persona, si no tiene un rompimiento con el rechazo, hermano, ese rechazo, ese espíritu, ese demonio, lo va a perseguir a donde quiera que vaya. Tenemos que romper con eso. En la vida de nuestro Señor Jesucristo vemos que Él fue rechazado. Dice que primero fue rechazado por José, su padre biológico. Por ahí empecemos, con ese rechazo que tuvo el Señor. No así de parte de la madre, no así María. María en ningún momento rechazó el embarazo o al niño, a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de ella. Pero José sí. José, al no querer difamarla, en el momento de querer irse de ella, ya estaba prácticamente rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue rechazado también por los suyos. Como dice Juan 1:11, a los suyos vino, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos ahí hubo un rechazo. Samaria lo rechazó. Y Juan y el otro discípulo llegaron con el Señor y le dijeron, ¿no quieres que pidamos fuego del cielo para consumir a todos los samaritanos? Porque no te rechazaron, porque no te aceptaron, perdón, por haberte rechazado. La tierra de Gadara, cuando el Señor fue a liberar a Gadara, también lo rechazaron los gadarenos. Le pidieron que se fuera de su ciudad y de todo su contorno, porque les estaba echando a perder el negocio de cerdos. Entonces, creo yo, hermano, que
debemos de tener en nuestro corazón, en nuestra mente, que en algún momento vamos a ser rechazados. Ahora, aquí lo importante es que no seamos rechazados por Dios. Amén. Que nos rechace un hombre, que nos rechace una mujer, que nos rechace el medio cristiano evangélico, eso duele también, pero creo que nos dolería más que nos rechace nuestro Señor en el ministerio. Apuntemos algunos remas que quiero dejarles en esta mañana. Cuando leemos el libro de Hebreos, encontramos a hombres, hermano, que creyeron en Dios, que fueron héroes de la fe, gente que aún en las adversidades no doblaron su corazón como para negar el poder de Dios. Pero por ejemplo, quiero hablarles en esta parte de este rema sobre Gedeón. Puedo ver yo en la escritura que Gedeón era el hombre más miedoso de su época. Puedo ver que Gedeón fue descalificado prácticamente por los hombres. Sin embargo, fue el escogido por Dios. Gedeón también, aparte de ser descalificado por los hombres, también él tenía una autodescalificación. Él no se sentía competente para liderar al ejército, al pueblo de Dios. Él se sentía el más pobre de las familias pobres de Israel. Él se sentía el más pequeño de todos los pequeños del pueblo de Israel. Y sin embargo fue el elegido por Dios. A ti no te eligió el hombre, a ti te eligió Dios. Amén. Y mientras tengamos eso en nuestro corazón, vamos a poder mantenernos firmes en el ministerio. Cuando nosotros mismos nos sentimos incompetentes, yo en lo personal sí creo, hermano, que el exceso de humildad es pecado. Aquel que dice, yo soy tan humilde que hasta acepto el efectivo, ¿verdad? O mi mayor orgullo es ser humilde, dicen algunos también. Creo que en el corazón de Gedeón no había esa justificación, sino más bien él veía una realidad, no veía una mentira. Se sentía pobre entre los más pobres, se sentía débil entre los más débiles. Pero cuando Dios ve esa parte, a Dios le gustan esos hombres y por eso los llama. Porque entonces cuando hay victorias, estos hombres reconocen que no fue por sus fuerzas, que no fue por sus habilidades, que no fue por su profesionalismo, sino realmente fue Dios el que lo hacía. David lo dijo varias veces, ¿verdad? David dijo, no es con espada, no es con ejército, sino es con el poder, con el Espíritu Santo de Dios. En 1 Samuel capítulo 13 y del 13 al 14, cuando Dios mandó a Samuel a buscar a Saúl y le dice, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento del Señor tu Dios. Dios hubiera ahora establecido tu reino sobre Israel para siempre. ¿Por qué Dios determinó esto en Saúl? Llegó al colmo, aunque Dios ya había tomado la decisión, pero Samuel lo seguía llorando por el amor que le tenía. Cuando Saúl, y ya no lo explicaba el pastor Gabriel, cuando rasga el vestido de Samuel, el profeta, Dios lo destituyó totalmente del reino, se lo quitó. Y determinó dárselo, dice el verso 14,
a un hombre conforme a su corazón, al cual Dios había designado como príncipe del pueblo. Entonces creo yo que esta parte es muy importante. ¿Qué fue lo que Dios vio en ti? Vio tu corazón. Vio mi corazón. Vio que en tu corazón y en mi corazón no había maldad. Él no vio nuestra conducta, porque sabe que como humanos podemos caer, podemos levantarnos, podemos tener diversas pruebas. Pero Dios lo que vio es nuestro corazón. Dios nunca vio nuestras habilidades que teníamos, pero sí creo yo que parte de lo secular que hicimos era el diseño de Dios para que ahora que ya estamos en el pastoral podamos saber manejar un poquito la situación. Y esta es la gracia de Dios. Este es el favor de Dios. Cuando Él nos redimió a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos levantó y nos bendijo, no fue por nuestra conducta, no fue porque nosotros lo mereciéramos. Realmente Él vio la esencia que hay adentro de ti y adentro de mí. Hay una esencia. Hay una esencia, hermano, que nos hace tener la personalidad que tenemos. El carácter puede ser trastocado y el carácter puede ser transformado también. Pero la esencia que hay en nuestra personalidad, Dios la vio desde antes que los mundos fueran creados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Sabía Dios que David iba a pecar? Sí sabía. ¿Sabía Dios que David no iba a ser perfecto? Sí lo sabía. Y sin embargo lo llamó el hombre conforme a su corazón. Y esto yo creo, mi amado hermano, que es lo que realmente Dios ha estado viendo en ti y en mí. Amén. La religión descalifica al hombre que cree en la gracia. La religión, hermano, nos señala, nos juzga, nos condena. La religión lo descalifica a uno, lo discrimina. Pero Dios es totalmente diferente. El día de ayer o antier, en algún lado yo compartía cómo un grupo de alabanza descalificaba a una hermana. La descalificaban por su voz, porque tenía una voz de rana para la honra y gloria de Dios, hermano. Terrible, ¿verdad? Terrible. La hermana totalmente desontanaba toda armonía, toda melodía en la alabanza. La hermana quizás hubiera sido buena diaconisa o aún buena pastora tal vez, pero buena para cantar sí no era. No era. Aunque ayunara, aunque orara, aunque hiciera lo que hiciera, su voz nunca se iba a componer. Aunque fuera a clases le podían mejorar, pero ella no nació para cantar. Entonces los hombres la discriminaban, ¿verdad? La descalificaban, la rechazaban. Decían, no, hermana, usted no. Creo que les he comentado esa anécdota. El grupo de alabanza iba a grabar su primer disco y lo iban a hacer en el Teatro Nacional acá. Entonces, y como ella persistía, ella quería estar ahí en el grupo de alabanza. El pastor pidió que por favor no fueran a descalificar a la hermana, que la pusieran. Y el encargado de la alabanza, por mucho que le dijo al pastor, es que la hermana de plano va a echar a perder la grabación. Hagan lo que hagan, dijo, pero que la hermana esté ahí. Entonces le dijeron a la hermana, bueno, haga su uniforme, pero no le vamos a poner micrófono. Y después dijeron, bueno, le vamos a poner micrófono, pero no saque la voz. Ah, no, lo vamos a tener apagado.
Pero alguien dijo, aunque lo apaguen, va a estar cerca y los otros... Bueno, entonces, hermana, usted nada más haga la mímica, pero no cante. Va a echar a perderla. Pero bueno, llegó el día de la hermana les había dicho amén, amén a todo, ¿verdad? Ella lo que quería era estar ahí. Y cuando ya empezaron a grabar, pues cayó la unción. La presencia de Dios se sintió. Y la hermana sacó la voz, ¿verdad? Y desde el momento que sacó la voz, todos la voltearon a ver. Y imagínense cuánto habían pagado para que esa grabación saliera en vivo. Preciosa. Y todos le dijeron, ¿verdad? Hermana, usted echó a perder todo. Los miles de quetzales que nos cobraron. Se oyó horrible. La hermana se puso a llorar y se fue a un rinconcito. Y le decía a Dios, perdóname. Perdóname porque yo saqué la voz y eché a perder la grabación. Y oyó, dice, la voz del Señor que le dijo, yo solo una voz oía. Y la hermana le dijo, sí, es que todos cantaban a una voz. Y el Señor le dijo, no, le dijo, yo la única voz que oía era la tuya. Porque solo tú me cantaste a mí. Y los demás le cantaron a los hombres. A veces somos descalificados por los hombres, pero somos aceptos por Dios. Aquí lo que hay que cuidar, los hombres conforme al corazón de Dios, es que no busquemos el aplauso de la gente, que no seamos aceptos por la gente. Porque corremos el peligro que si somos aceptos por la gente, seamos rechazados por Dios. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Así es. Y tengamos mucho cuidado con esa parte. Dice usted amén. Amén. En 1 Samuel 16:10 se enseña que Isaí hizo pasar a sus 7 hijos delante de Samuel. Pero el Señor le dijo a Samuel, ninguno de estos es el elegido. Y Samuel se lo hizo ver a Isaí como padre. Piénselo usted, póngase en la altura de padre. ¿Cómo se sentiría usted si alguien llega a un profeta y le dice, Dios escogió que uno de tus hijos va a ser presidente de esta nación? ¿Cómo te sentirías tú tener un hijo presidente? ¿Verdad? Ahí estaba el corazón de Isaí lleno de emociones, lleno de orgullo, porque Dios había elegido a uno de sus hijos. Pero él había descalificado prácticamente al que Dios había elegido. Los hermanos de David desfilaron. Yo en lo más profundo creo que ellos desfilaron con todos sus atributos. Yo no sé cómo haría un hombre para desfilar, hermano, porque las mujeres son buenas para desfilar, ¿verdad? En su caminado, en su forma de vestir, ¿verdad? ¿Cómo caminaron cómo sería el caminado de los hijos de Isaí, ¿verdad? Pasó el primero, ¿verdad? Y cuando Isaí oyó que Samuel dijo, he ahí el ungido de Jehová, me imagino yo que empezó a gritar de gozo Isaí y de repente oye que Dios dice, ha sido desechado. Desechado, no por el hombre, desechado por Dios. Y 7 hijos de Isaí fueron desechados. Dios le dijo a Samuel que ninguno de ellos era. Y que a ninguno de ellos tenía que ungir. El jueves pasado hablamos de las 3 unciones que David tuvo. Y les dijimos por qué es necesario ser ungidos en secreto. Ese fue el primer ungimiento, en secreto. David fue ungido en la casa de su padre, a la vista de sus hermanos. Luego fue, cuando somos fiel en la primera unción, en el primer ungimiento, cuando es privado,
cuando es más personal el ungimiento. Después, David fue ungido por la tribu de Judá. Cuando somos fieles en el primer ungimiento, Dios nos va a llevar a un segundo. Y luego fue ungido por los ancianos, por todo el pueblo de Israel. Le entregaron a David las 12 tribus de Israel. Cuando David fue descalificado prácticamente por los hombres, Dios tenía para David un gran regalo. Yo hoy quiero desatar una palabra de Dios para tu vida. Yo sé que a nosotros nos duele el rechazo. Yo en lo personal, en el ministerio, no le puedo decir cuántas veces he sido rechazado. Pero han sido muchas. Muchas de diferentes maneras. Y hoy quiero desatar esta palabra profética porque siento en mi corazón que este año es el año del rompimiento y que de alguna manera hay que romper con el rechazo. ¿Usted sabe por qué Dios tomó la decisión de decirle a Abraham que oyera la voz de Sara, su esposa? ¿Qué era lo que Sara pidió? Y fíjense qué interesante este punto. Sara no había podido tener hijos y Dios dio permiso para que Agar, la esclava, le diera un hijo a Abraham, llamado Ismael. Ahí estaba muy contenta Sara y Agar. Sara estuvo presente en el momento cuando Agar dio a luz a Ismael. Usted puede ver que Sara le dio sus emociones, su amor, sus sentimientos a Ismael y también a Agar. Sara prácticamente había adoptado a Ismael como un hijo, porque era el hijo de Abraham. Pero no sé si son 12 años después, Dios visita a Sara y le da a Isaac, al hijo de la promesa. Usted puede leer la historia y hay un momento en que dice que Agar vio con menosprecio a Isaac. Y eso no le gustó a Sara. Entonces Sara le empezó a pedir a Abraham que sacara a Ismael. A ella. No, a ella. Que la sacara a ella. Pero, y también al hijo. Y dijo Dios a Abraham: oye la voz de Sara, tu mujer, y echa a la sierva y al hijo, porque ellos no heredarán. Nosotros tenemos que aprender a echar de afuera de nosotros el rechazo. Porque si no lo sacamos de adentro hacia afuera, si no lo sacamos, ese espíritu nos va a perseguir a donde quiera que vayamos. Vamos a ser rechazados. Entonces hoy quiero desatar una palabra de Dios para tu vida. Amén. Así será contigo, sin importar lo que haya dicho el diablo o la gente que te rodea. Dios te levantará, pues lo que el hombre descalifica, Dios lo unge. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y fíjese pues, anoten estos otros remas, porque también creo yo que esta parte la vivimos muchos de nosotros. David experimentó distintos rechazos. Recuérdese que David es prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió, que así como hicieron con la raíz
así van a ser con las ramas. Y que de alguna manera nosotros también pasaríamos por esta paz. David experimentó distintos rechazos. Todos en la vida hemos sido rechazados de una o de otra manera. Y creo que debemos de estar conscientes de las consecuencias o de las heridas que causa el rechazo. Número 1. David fue rechazado por su padre. La Biblia no dice que haya sido rechazado por su madre, pero sí deja ver bien claro que David fue rechazado por su padre. Y creo yo que la mayoría de nosotros, nuestra madre sufrió mucho para decirle a nuestro padre que estaba embarazada. En aquella época, el que la madre llegara y le dijera a su esposo o a nuestro papá, estoy embarazada, lo pensaban mucho porque sabían la reacción. A veces el papá respondía, ¿y de quién? Y ya con eso, usted y yo sabemos que desde que quedamos embarazados, quedamos en el vientre de nuestra madre, ya había vida, ya teníamos sentimientos, ya sabíamos si éramos amados o odiados, aceptados o rechazados. Y ese rechazo en el vientre de la madre marcó. Y creo yo, hermano, que marcó más cuando ya grandecitos nuestra madre nos dijo, no te esperábamos. No te esperábamos. En el caso mío, imagínense, el más pequeño de 11, y que oyera yo, no te esperábamos. O sea, como venís como colado, ¿verdad? Aunque muchos de nosotros no nos planificaron. Muchos de nosotros sabemos que ahora no nacimos por voluntad de hombre, ni por carne, ni por sangre. Usted y yo nacimos en esta tierra por voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso nos ayuda a no sentirnos rechazados por los padres. O otros pasamos, hermano, el rechazo de tantos hijos, de ver que uno era más acepto que el otro, que habían preferencias en nuestra casa, que el otro era el más cercano, al otro era el que más le daban, mejores detalles tenían los padres para con él. Lo pudimos haber leído aquí, que Isaí trajo a los hijos delante de Samuel para presentárselos, pero no se acordó de David. Ese ya es un rechazo total. El espíritu de orfandad del que hemos hablado se metió en David. 1 Corintios, anótelo, 1 Corintios 1:28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado, eso escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, Dios escogió lo que el mundo menospreció, lo que el mundo rechazó. Eso escogió Dios. Usted y yo fuimos rechazados. Dios bendiga a los padres que planificaron nuestras venidas, se prepararon para recibirnos. Dios bendiga a esos padres, ¿verdad? Que planifican a sus hijos. Y quizás, tal vez esos hijos no van a tener tanto impacto en la sociedad como lo hacemos aquellos que fuimos rechazados por la sociedad o por el mundo. Creo yo que el rompimiento que tenemos que tener hoy para sentirnos aceptos y amados es renunciar
con el rechazo de nuestros padres. Hay que romperlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Segundo, David fue rechazado por sus hermanos. En 1 Samuel capítulo 17, del verso 27 al 29, podemos ver a Eliab, su hermano mayor, la forma en la que le habló a David, la forma en la que prácticamente lo rechazó. Y podemos analizar la actitud que David tuvo. ¿Y qué fue lo que David hizo? Fue rechazar las palabras negativas y el menosprecio que su hermano mayor había tenido para con él. David no le hizo caso a su hermano mayor en el rechazo que le hizo y la forma en la que lo trató, ¿verdad? David siempre se enfocó a enfrentar a Goliat. A veces en nuestra propia casa y con nuestros hermanos viene el rechazo. Así como no, ahora vos de pastor, no hombre. No me digas, y ahora vos sos el ungido de Jehová. Sobre todo, óigame mi hermano, sobre todo cuando entre los hermanos hay un profesional y tú ahora en el pastorado no lograste obtener un título como ellos lo lograron. El que alcanzó un título te va a menospreciar como pastor. Se va a reír, se va a burlar, muchas cosas podrán pasar. El que en su casa, en su familia, logra tener liderazgo espiritual, sacerdotal, eso es un triunfo. David lo logró, pero a la primera él fue rechazado. Cuando los hermanos de David y el padre de David se unen a él en la cueva, ya lo vimos, es porque también ellos estaban pasando el peligro por ser familiares de David. Entonces no les quedó otra más que unirse a su hermano, pero realmente ellos no creían en el llamamiento que Dios le había hecho a David como para poder llegar a ser rey de Israel. Tercer rechazo que David experimentó, fue rechazado por el rey Saúl. Y fue rechazado 2 veces por el rey de Israel. Número 1, Saúl lo menospreció o lo rechazó para que David enfrentara a Goliat. El rey le dijo, tú no podrás contra él. Ahí fue descalificado por el rey Saúl. Habrán autoridades que nos van a descalificar. Habrán autoridades como pastor, como la cobertura, te van a menospreciar. ¿Verdad? Sí. Prácticamente para el rey Saúl, David no era un hombre capaz de enfrentar a Goliat. Y lo descalificó. Usted sabe, hermano, que de todo hay en la viña del Señor y uno se encuentra con autoridades espirituales tan déspotas que nos descalifican así, hermano, de primas a primeras. Yo recuerdo que yo tuve una experiencia con mi apóstol. Yo pastoreé 4 años y medio, casi 5, Boca del Monte. Pero yo empecé a pastorear la iglesia de Linda de Boca del Monte cuando yo tenía 20 años de edad. Apenas había cumplido 10 meses de convertido cuando me mandaron a pastorear. Y después de ahí me mandaron a pastorear la Rey de Reyes en la zona 11, de la colonia Toledo. Y ahí hice 3 años y algo.
Y entonces recuerdo que el doctor Ríos, el apóstol, me mandó a llamar. Y entonces no recuerdo qué iglesia me ofreció para que yo me fuera a pastorear. Y yo le dije, fíjese que a mí Dios me habló de moverme, de entregar la Rey de Reyes, pero me dijo a dónde me va a llevar. Y entonces me dijo, ¿a dónde? Y le dije, a Elín de la zona 14. Y solo levantó, hermano, levantó las cejas, ¿verdad? Así como, bueno, está bien, me dijo, oremos, pero me descalificó. Totalmente me descalificó. Porque la Elín de la zona 14 era quizás la segunda o la tercera de más grande que había en ese tiempo, en Elín. Y entonces me mandó a llamar el pastor Jorge Noriega, que ahora hace poquito falleció. Me mandó a llamar y entonces me dijo, ¿cómo usted le puede decir al doctor que usted va para Elín de la zona 14? Usted, si usted es muy joven, usted es muy patojo. Usted sabe quiénes han pastoreado esa congregación. Y sí, realmente los que la habían pastoreado era gente de renombre. Pasaron algunos meses, no sé, 6, 7 meses. Después del domingo salimos a almorzar a un restaurante y me encontré ahí con el doctor Ríos y su esposa y sus hijos. Y lo fui a saludar y mucha alegría. Y me dijo, mira, me dijo, ¿todavía seguís pensando en la zona 14? Y le digo, sí, todavía. Ok, llega tal día a la oficina y vamos a poner la fecha, te vas a ir de pastor para la zona 14. Y así terminé yendo allá. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido el rechazo por alguna autoridad espiritual. Como el caso de David, fue rechazado prácticamente por Saúl. También podemos ver, mi amado hermano, que David fue rechazado. Número 4, David fue rechazado por su propia esposa. Y no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de ser rechazados por la propia esposa. Dios bendiga a las esposas que están ahí en la brecha siempre. Dios bendiga a las esposas que ponen también la mano en el arado y no voltean a ver atrás. Dios bendiga a esas mujeres que sufren contigo en el ministerio, que lloran contigo en el ministerio, que creen en ti, que te apoyan, que están ahí. Pero todos conocemos la historia de David, ¿verdad? Cómo Mical se burlaba, lo rechazaba, lo descalificaba totalmente, ¿verdad? A veces el pastor quiere hacer lo mejor queriendo agradar a Dios y la esposa le echa a perder, ¿verdad? El ministerio, pastores que se encargan de llenar la iglesia y las pastoras se encargan de vaciárselas, ¿verdad? ¿Verdad? Con su carácter, con su forma de ser, ellas no saben diferenciar entre el hombre, esposo, marido y pastor. Son dos cosas totalmente diferentes, distintas, ¿verdad? Los matrimonios que logran ser felices, óigame bien, ser felices, no que cumplan 20 años, 50 años de matrimonio, hermano, las bodas de plata, las bodas de oro, no me refiero, estoy hablando de matrimonios felices dentro del ministerio, porque sí se puede, se puede hacer un ministerio, un llamado de Dios y teniendo una esposa
que se goza, se deleita contigo, te apoya y te echa la mano y vamos para adelante. Pues sí se puede. Pero no estoy hablando, hermano, de gente. Hay cuántos pastores en su matrimonio están pasando Niágara en bicicleta y con llanta pinchada. En el matrimonio, ¿verdad? No les queda otro por la apariencia, no les queda otro por el qué dirán, no les queda otro que por esto o lo otro. Continúan en esa unidad. Pobre David, con esta mujer que tuvo, porque lo menospreció y le hizo creer que también era menospreciado por el pueblo. ¿Cómo te veías, verdad? Como un cualquiera. Dios bendiga a las esposas, hermano, que están con nosotros en el ministerio, que son parte del ministerio, que lloran con uno, que ríen con uno, que están ahí siempre animando a que nosotros continuemos. Pero creo yo que uno de los peores desprecios que podemos tener en el ministerio es de la propia esposa. Que la propia esposa nos descalifique, ¿va? Como diciendo, y a vos, y que se ríe de uno, ¿va? A vos, te escogió Dios, te ungió Dios para que estés en el ministerio. No, ¿verdad? Creo yo que cuando nos vamos a proyectar al ministerio, es importante, mi hermano. Mire, hay dos escuelas y yo se las quiero dejar ver a ustedes. Yo estuve en una escuela del ministerio del que les he hablado, de donde nací, donde el apóstol siempre andaba solo. Las esposas nunca andaban con nosotros. Ahí era un ministerio de puros machos, de puros varones. Y entonces, pues, así nos acostumbramos, así nos acostumbraron. Las decisiones las tomábamos los hombres, no las mujeres. Las esposas estaban en su casa, dirigiendo su casa. Ahí tenían autoridad de mandar. Pero en el ministerio no se les permitía ni que opinaran. Hoy estamos viviendo una economía diferente. Hoy aquí en este ministerio creemos que la participación de la esposa es muy importante. La pregunta aquí sería, ¿por qué nunca te acompaña tu esposa cuando ahora sí hay libertad para hacerlo? Las esposas como nosotros tenemos que irnos acostumbrando y todos tenemos que ser humildes y todos tenemos que soportarnos unos con otros, ¿verdad? A veces, hermano, entre las esposas de los pastores se da mucha vanidad, se da mucho celo, se da mucha murmuración. A nivel ministerial pastoral, eso hay que eliminarlo. Eso hay que irlo quitando. Nuestras esposas juegan un papel muy importante en nuestro ministerio. Y creo yo que deben de desarrollarse al mismo nivel en el que nosotros nos vamos desarrollando. El hombre, conforme al corazón de Dios, hermano, fue rechazado por la esposa. Acuérdese que la esposa venía de la simiente de Saúl. Número 5. David fue rechazado por su hijo Absalón. Qué tremendo. Y prácticamente Absalón le ganó pueblo a David. Se unieron a Absalón. Entonces también esta gente rechazó a David.
Este rechazo, hermano, que pasó David, lo hizo prácticamente hasta huir del reinado. Por su hijo Absalón, que hasta lo persiguió para quererlo matar. Yo me asombro, me quedo a veces impactado. Lo que uno menos quiere es que su hijo le divida a la iglesia a uno. Si el anhelo, el deseo y el sueño es que la esposa esté con uno, echándole ganas ahí al ministerio, empujando la visión, te puedes imaginar que tu propio hijo te divida el reino, que tu propio hijo te divida la iglesia. Eso duele. Si duele que un líder le divida a la iglesia a uno, que tu hijo te la divida. Y también recuérdese que Absalón eran los ojos de David. Absalón, hermano, David le tenía un amor muy especial a Absalón. David sabía de todo lo que hacía Absalón y el amor lo confundió David. La Biblia muy claramente dice que el amor corrige, ¿verdad? Si nos ama, nos corrige, nos disciplina. Y a veces creemos que el amor no va a corregir o no va a disciplinar a ese hijo. Pues prácticamente entonces en el reinado de David sintió el rechazo, vivió el rechazo de su esposa y también vivió el rechazo de su hijo Absalón. Es una bendición que nuestros hijos estén con nosotros en el ministerio. Amén. Es una bendición cuando están ahí con papá y están ahí apoyando el ministerio. Voy a concluir, yo creo que ya me pasé, hoy no tuve el horario aquí, yo creo que ya me pasé, pero voy a concluir, hermano, dando 5 principios que debemos de tener en cuenta. El primero de ellos es, nunca le demos tanto valor a la gente como el valor que debe tener Dios en nosotros. Eso es lo más importante. Cuando entendemos que es el favor de Dios el que nos puede llevar más allá que lo académico, que los grados, que los dones que podamos obtener, eso nos va a ayudar mucho para no sentirnos descalificados por los hombres. Segundo principio, créele lo que Dios dice de ti. Que no importe tanto lo que la gente diga de nosotros, pero que sí le demos mucho valor a lo que Dios dice de nosotros. Por tonto que parezca, o por mucho que seas criticado, no le des importancia. ¿Qué va a decir la gente de nosotros? Van a tratar, quizás usados hasta por el mismo diablo, para que nosotros no nos desarrollemos, no tengamos éxito, renunciemos, entreguemos la iglesia. Número 3, no guardes rencor. No guardemos rencor a los que nos rechazaron, a los que nos despreciaron. Yo les confieso, mi amado hermano, así como ministración, para que ustedes oren por mí, para que el Señor sane mi alma. Yo le he pedido mucho al Señor esa parte, porque he luchado con mi carne, porque si algo duele es sentirse rechazado. Y aquella persona que nos rechazó puede hacer que nosotros alberguemos algún rencor
contra esa persona. Todo el que nos descalifique se dará cuenta que estaban equivocados. Si nosotros tenemos una actitud de perdonarlos, de bendecirlos. En la Biblia tenemos ejemplos tremendos, hermano, de hombres y mujeres que fueron descalificados, rechazados, ¿verdad? Como el caso de José, por sus propios hermanos. Si usted y yo pusimos la mano en el arado, pase lo que pase. Téngalo por seguro que el día que pusimos la mano en el arado, el día en que Dios nos calificó para estar en este bendito trabajo y en este bendito ministerio, desde ahí empezaron las críticas de nuestra casa, de nuestros hermanos. Sí, como no, que pastor, sí, que no, como no, ahora decís que sos pastora, y aquellas burlas, ¿verdad? De la gente. A veces no discernimos que nuestros propios hermanos nos quieren vender, nos odian, ¿verdad? Quieren que caigamos en prisiones. Bueno, número 4. Este es otro principio que Dios puso en mi corazón compartir contigo. Cuando veas a alguien próspero, no lo descalifiques. Mejor callemos, porque no sabemos si es Dios el que lo ha levantado. El éxito de algunos puede hacer que nosotros los califiquemos, ya sea por envidia, por celo, por odio, como nosotros no tenemos, no hemos alcanzado lo que ellos alcanzaron. Entonces empezamos con nuestra lengua a ver cómo lo descalificamos. Y creo que lo mejor es que lo bendigamos y que le pidamos a Dios que lo siga prosperando, que lo siga bendiciendo. Y número 5, con esto concluimos el tema de esta mañana. Aprendamos a tener los ojos de Dios. Aun cuando la gente nos haya maltratado. Pidámosle a Dios que nos permita ver como Él ve a la gente. ¿Cuánta gente nos ha engañado? ¿Cuánta gente se ha aprovechado, decimos nosotros, ¿verdad? Porque no vemos como Dios ve. A veces nosotros los aceptamos y Dios los ha rechazado. Entonces, no miremos como el hombre mira. Miremos lo que Dios mira. ¿Realmente quién es el que nos va a dar valor? El que nos crió, el que nos llamó, el que nos ungió. Él es Jehová de los ejércitos. Y aunque la gente te condene por tus errores, no aceptes la condenación que viene de parte de los hombres. Todos tuvimos un pasado. Y aún en el presente no somos infalibles. No somos perfectos. Y nos hemos equivocado y hemos cometido muchos errores en el ministerio, en la vida secular. Pero por favor, mi amado hermano, no te sientas rechazado. Dios te escogió, Dios te ungió y Dios nos llamó a que cumplamos sus planes, sus propósitos en esta tierra. Y así va a ser. Amén. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a tener un tiempo de ministración. Yo sé que aquí hay personas, hay ministros que han sido rechazados. Y eso les ha marcado el que no estén en la pleroma de Dios, en la plenitud de Dios para poder desarrollar su ministerio. Pero nos vamos a despedir de este seminario hoy, de esta clase. Vamos a orar aquí en lo personal, en lo íntimo con los pastores. Te bendecimos, esperamos que
te vuelvas a conectar el próximo jueves a tu clase. Y si quieres tener un momento ahorita ahí en tu casa, en el lugar donde estás, te quieres postrar, te quieres tirar al suelo, aquí vamos a estar ministrando, orando, para que haya esos rompimientos de rechazo, de descalificación que los hombres han hecho con nosotros, pero hemos sido escogidos y ungidos por Dios. Que Dios te bendiga.